Tlamatilistli no fue una persona, sino el concepto abstracto de sabiduría o conocimiento correcto dentro de la cultura y el pensamiento del pueblo nahua. Si buscas a la persona que poseía esta cualidad, se le llamaba Tlamatini y el sabio o filósofo nahua, y si te refieres a un libro o estudio reciente, destaca la obra de investigación sobre filosofía intercultural publicada por la Universidad de Leiden. Significado e importancia del concepto. Etimología. La palabra proviene de la partícula indeterminada tla, algo, el verbo mati, saber y sentir, y el sufijo sustantivador listli. Para la cosmovisión indígena, el conocimiento no es puramente intelectual, implica saber y sentir al mismo tiempo. El camino correcto, el tlamatilistli se entendía como la capacidad de encontrar y trazar un rumbo en la vida, permitiendo a las personas actuar correctamente y vivir en armonía con el cosmos. Metáfora ancestral, los sabios nahuas también se referían a este concepto mediante la frase intlilli, intlapalli, la tinta negra, la tinta roja, haciendo alusión al conocimiento plasmado en los códices prehispánicos y al legado de Quetzalcóatl. Las figuras asociadas al conocimiento. El tlamatini era el sabio o maestro en el México prehispánico. Su labor en escuelas como el Calmecac consistía en humanizar el rostro y el corazón de las personas mediante el diálogo y la enseñanza.